Buenas tardes con todas y con todos. Muy agradecida por la invitación por parte de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Cayetano Heredia eh, para hablar de este tema tan importante y además que es un tema que todos sabemos es un tema de actualidad en el Perú por los recientes sucesos, pero que además el Perú, digamos que también ha sufrido otro tipo de derrames, no necesariamente a nivel del mismo ecosistema, pero sí han sido derrames recurrentes que es importante que tengamos muchos elementos para ser parte del análisis, ¿no? Además de esto es un tema complejo, no es un tema sencillo. Yo quería ver, confirmar que ven mi pantalla y la ven en pantalla completa. Ahora sí. Ahora la vemos en pantalla. Sí, así es. Ahora está en pantalla completa. ¿Y ahora cómo la vemos? No, ahora vemos solo la PPT número 3 y la vemos en una diapositiva. Ok, vamos a ver si podemos manejar esto. A ver, vamos a ver esto. Entonces, mientras voy solucionando este pequeño inconveniente, ya, vamos a compartir ahora sí de la mejor manera esto. Ahora sí. Ahora creo que ya la ven, ¿no? Sí, se ve en ahora pantalla sí, completa. Se ve en ahora pantalla sí está en pantalla completa. Así es. Perfecto, ahora sí, ya. Listo. Entonces, bueno, me disculpa por este breve momento tecnológico. Durante la charla de hoy quiero abordar varios temas, obviamente poniendo mucho énfasis en la parte relacionada a los métodos y las técnicas, ¿no? Que creo que es una de las principales preocupaciones, porque igual quiero también hablar de la parte de daños y de impactos, pero de manera muy introductoria hablar de esto, porque creo que todos hemos visto las imágenes de lo que ha sucedido hace un poquito más de un mes, ¿no? Entonces, claramente, todo lo que tiene que ver con hábitats marinos, están constituidas por relaciones que son muy complejas, ¿no? Relaciones entre organismos, relaciones de estos organismos con el ambiente, ¿no? Entonces, cuando sucede un evento como el derrame de petróleo que hemos visto, se pone en peligro prácticamente toda la cadena alimentaria, ¿no? Nosotros podemos pensar en múltiples consecuencias de un derrame de petróleo, pero las primeras consecuencias de este tipo de eventos, cualquiera que sea su tamaño o cualquiera que sea su ubicación, se refiere al ambiente, ¿no? En el caso específico, la flora y la fauna marina, ¿no? Y creo que esto es lo que muchas veces más hasta cierto punto dolido, nos ha llamado la atención, son todas estas aves, estas tortugas marinas, los peces que hemos visto empapados, asfixiados por residuos de petróleo, empetrolados, que han ido muriendo en muchos casos de asfixia, ¿no? Igual toda la fauna alrededor de los ecosistemas que son afectados por este tipo de derrame son mucho más susceptibles al envenenamiento, ¿no? Y las aves particularmente se ven muy afectadas porque este petróleo se va a adherir a las plumas e incluso puede llevar en un escenario mucho más complejo a provocar su muerte por hipotermia, ¿no? Además, este aceite o esta sustancia bastante viscosa les va a impedir volar y muchas de estas aves van a terminar ahogándose, ¿no? Entonces, igual el estar expuestos a este tipo de cierto punto de eventos con el petróleo pueden afectar también el sistema nervioso, el hígado, los pulmones y muchos órganos de estos animales, ¿no? Ahora, no solo vamos a tener estas consecuencias directas sobre la flora y la fauna marina, sino también lo que se llama el microcosmos de los océanos, que también se va a ver afectado, porque vamos a necesitar muchísimos años para eliminar totalmente los restos de hidrocarburos
y sobre todo para que los ecosistemas utilicen esa capacidad de resiliencia que tienen y se puedan recuperar, ¿no? Ahora no hay una regla clara en la que podamos decir en 20 años esto va a estar bien o en 15 años va a estar bien. Las diferentes experiencias y los diferentes derrames que han habido, bueno, nos dan una cantidad importante de información que podemos hablar, yo creo, de más allá de 15 años, si no estamos llegando a los 20 años, cifras aproximadas, ¿no? Entonces, claramente las consecuencias a corto plazo están ligadas a la muerte de muchos animales. Creo que eso lo hemos visto en las imágenes, en los videos que hemos podido observar en las últimas semanas, ¿no? Y a largo plazo, en realidad, hay una perturbación de todo el ecosistema por esta contaminación del entorno, ¿no? Entonces, esto también lleva al desarrollo de ciertas patologías, y esto puede tener implicancias en un correcto desenvolvimiento del sistema inmunitario o incluso afectar a su fertilidad. Entonces, bajo esa lógica, también tenemos que pensar que todos estos daños a la biodiversidad o los impactos en la calidad ambiental va a estar bastante ligado a la cantidad de contaminantes vertidos, ¿no? Eso es un primer punto que hay que tener en cuenta, pero también la naturaleza del producto que es vertido, el lugar donde se dio el evento y sobre todo el contexto, que son importantes, ¿no? Hablaba con algunos colegas esta mañana sobre este tema y decíamos, cada evento que ha sucedido en la historia tiene su particularidad. Son pocas veces comparables porque son justamente en lugares, en contextos, en cantidad de producto derramado son diferentes, por lo tanto los impactos van a ser completamente diferentes también, ¿no? Pero coincidíamos en algo, ¿no? Lo importante aquí, cuando sucede este tipo de eventos, es la rapidez con la que uno actúa. Rapidez con la que uno actúa me refiero a, por un lado, la empresa y por otro lado, las autoridades, ¿no? Mientras más pronto se tome acción, es mucho mejor. Además a esto le sumamos a ciertas características ligadas al producto, ¿no? Mientras más ligero sea el producto, más se va a evaporar en la atmósfera y va a reducir así la cantidad de contaminantes que afecta al medio marino, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, algunos derrames históricos como aquellos, los del Mar del Norte, por ejemplo, estos pueden evaporarse a más del 40%, pero porque son crudos ligeros, los del Mar del Norte, pero por ejemplo, los eventos que se dieron en Francia en el año 99, que es el derrame del Erika, y del Prestige del año 2002, eran petróleos muy pesados, en los cuales no se alcanzaba el 10% de su evaporación, ¿no? Otro de los temas que hay que tener en cuenta también, porque puede tener una influencia importante respecto a los daños que se puedan dar, tiene que ver entre la distancia entre el lugar de vertido y la costa. En este caso, si la memoria no me falla, el lugar del vertido hasta la costa está alrededor de 4 kilómetros, 4.5 kilómetros, creo que es una de las informaciones que había visto. La morfología del litoral, los vientos, las corrientes permanentes y estacionales, que también van a tener mucha importancia, y sobre todo va a tener un impacto en la forma en la cual la contaminación va a afectar a las diferentes playas del litoral, ¿no? Entonces, la propia naturaleza de las playas del litoral va a hacer que un evento pueda ser más o menos sensible, ¿no? Ahora hay un evento también que sucede muy a menudo, que incluso creo que está pasando ya aquí, ¿no? Se limpia una zona, pero todavía siguen llegando los hidrocarburos después de algunas semanas, y que incluso es algo que puede durar después de algunos meses o de algunos años, ¿no? Entonces, eso puede tener un desequilibrio, puede generar un desequilibrio de las poblaciones marinas,
y sobre todo también de las actividades económicas que poco a poco después de un evento de esta naturaleza pueden empezar a restablecerse, ¿no? Y eso puede hacer que nuevamente se caiga en un problema o que la situación sea mucho más compleja y sea hasta cierto punto irremediable, ¿no? Entonces, otro aspecto importante que no podemos dejar de lado son las consecuencias para la población, ¿no? Si bien es cierto, hemos hablado de los animales, que son los primeros afectados, pero las poblaciones locales también, porque esto tiene un impacto económico, sin duda, en las actividades de la zona, en la pesca, en el turismo, y sobre todo en una zona como en la cual ocurrió en el Perú, donde muchas personas tienen actividades económicas que desarrollan en la zona y que en este momento, pues, por obvias razones, no pueden llevar adelante estas actividades, ¿no? Las playas están cerradas, y el hecho de tener que cerrar las playas porque hay que limpiarlas es una gran pérdida económica, aún más en un periodo de verano en el que las playas deberían estar bastante concurridas, ¿no? Ahora, sin duda, también los pescadores son afectados, se han visto afectados, y creo yo que a largo plazo inclusive, porque en esa zona específica los productos marinos probablemente no sean aptos para el consumo humano durante un periodo prolongado. No, ahora claramente yo he visto también que las autoridades han venido comunicando de dónde provienen los productos hidrobiológicos que se ponen en el mercado, y eso es importante justamente para desterrar estos miedos naturales que puede tener la población, en el sentido en el que pues básicamente hay que tener certeza de lo que se está consumiendo, lo que se está poniendo en el mercado, para que esto no pueda afectar ya la salud de la población, ¿no? Y por último, hay un tema que no se tiene que olvidar, que es el impacto sanitario, ¿no? Entonces, tanto el petróleo, los hidrocarburos pueden ser cancerígenos tanto por inhalación, tanto por ingesta o inclusive por contacto en la piel. Obviamente, esto va a depender de múltiples factores también, pero esto hace que, estamos hablando de exposiciones en tiempos prolongados y en cantidades importantes, pero esto tiene que darle la obligación a las autoridades locales de limpiar minuciosamente los entornos que pudieran haber sido afectados antes de volver a abrirlos al público, ¿no? Conversaba con unos colegas también que han estado, por ejemplo, en la zona de Ancón la semana pasada, y ellos me comentaban, por ejemplo, de que es cierto, se ha avanzado un poco con el tema de las playas, pero las rocas, las piedritas todavía están bastante bien impregnadas, ¿no? Y ahí todavía hay un trabajo importante que queda pendiente. Entonces, claramente la limpieza tiene que ser exhaustiva, tiene que ser minuciosa antes de que esas playas o esos entornos puedan volver a ser abiertos al público, ¿no? Porque obviamente las consecuencias de lo que ha sucedido, si bien es cierto las hemos visto inmediatamente, también van a ser aún vistas durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta todo este mapeo de efectos y de consecuencias, porque eventos de esta naturaleza, como les he comentado, requieren acción rápida. Mientras uno tome más tiempo, el problema se va complejizando, ¿no? Que parece ser lo que ha pasado aquí, porque desde el día cero de que sucedió el evento, pasaron muchos días antes de que realmente se tome una debida conciencia del problema que se tenía entre las manos, ¿no? Entonces, son temas que hay que tomarlos muy en serio. Eh, Podríamos hasta de pronto decir que no estábamos preparados para un evento de esta naturaleza, y lo estamos viendo porque varias semanas después todavía estamos claramente en medio de este problema, y las noticias que leemos nos hablan de que todavía no se han terminado los trabajos de limpieza, ¿no? Entonces esto claramente nos dice que esos están tomando mucho más tiempo de lo que hubiera sido una respuesta oportuna y una respuesta
rápida, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora de la evolución de las manchas de petróleo, porque es siempre más que importante, impresionante ver la extensión de los daños, ¿no? Porque un hidrocarburo que se vierte sobre la superficie del mar se va a extender inmediatamente. ¿Por qué? Por las propiedades físicas, propiedades químicas, claramente el hidrocarburo, pero también una serie de condiciones externas, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se va a extender esto? Eso no lo sabemos. Ya vimos que hay muchas causas que pueden hacer que esto se extienda rápidamente y puede ser impredecible. Y lo que sí es claro es que en muchos de los casos vamos a tener un vertido no homogéneo y vamos a tener manchas espesas, grumos un poco mezclados con capas oleosas, ¿no? Entonces, la forma final o la figura que se va a tener dentro del mar va a estar condicionada por el viento, por las olas, por las corrientes. Y esto se va a ir extendiendo cada vez más hasta llegar a formar una capa súper extensa que va a ser además de muy pequeñita, ¿no? Algunas décimas de micra de espesor, ¿no? Entonces, habían algunos datos siempre que son interesantes mencionarlo. Por ejemplo, 1 metro cúbico de petróleo puede llegar a formar en 1 hora y media, un poco más, una mancha de 100 metros de diámetro y un espesor muy, muy fino, ¿no? 0.1 milímetros. Entonces, un poco para darnos cuenta de la magnitud de lo que se puede tener, ¿no? Ahora, y esto es importante porque nosotros seguramente hemos visto las imágenes y hemos dicho, esto es una cantidad impresionante de crudo vertido y en efecto así ha sido, ¿no? Ha sido claramente una cantidad importante. Por ejemplo, si lo comparamos con los derrames que también han habido en la selva, los más grandes de pronto que fue Chiriaco y Masa de Morona también, poco más pequeño, pero Chiriaco fue un derrame importante en el año 2016, ambos en el año 2016, pero este ha sido en términos de cantidades mucho más importantes. Ahora, un tema que hay que tener en cuenta dentro de todo esto son los procesos de envejecimiento, ¿no? Un derrame de hidrocarburos en el mar se va a ver afectado por una serie de procesos de envejecimiento, ¿no? Entonces, si se incrementa el área del vertido, va a haber un aumento de la tasa de evaporación, ¿no? Entonces, la velocidad y la extensión de la evaporación va a cambiar considerablemente o va a variar considerablemente y esto va a depender de la composición del hidrocarburo, ¿no? Yo les mencionaba hace algunos instantes, los de poca densidad se van a evaporar con gran rapidez. O sea, en unas pocas horas vamos a tener entre 1/3 o 2/3 que se evaporan. En cambio, los hidrocarburos pesados son los que se van a disipar más lentamente. Y además, este proceso de evaporación también se ve afectado por la velocidad del viento, por la temperatura. Entonces, mientras más la temperatura sea más elevada y la velocidad del tiempo sea también más elevado, más rápida va a ser la evaporación. Entonces, ¿qué pasa con ese petróleo que se evapora? Sencillamente va a ser descompuesto en la atmósfera por un proceso llamado fotooxidación, ¿no? Entonces, los procesos, además de dispersión vertical y lo que le llamamos la redispersión, también son importantes para entender los procesos de disolución del hidrocarburo en el agua del mar, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos en un evento de mal tiempo, una parte importante del hidrocarburo vertido se va a dispersar en la columna de agua. ¿Por qué? Por las olas, por las corrientes, ¿no? Entonces, las gotitas oleosas que están dispersas van a volver a la superficie y también pueden ser redispersadas por las fuerzas de flotabilidad. Entonces, las gotas más grandes son las que emergen enseguida y las más pequeñas van a ser las que se van a transportar por las corrientes a lugares mucho más alejados del vertido y van a estar dispersas durante muchas semanas. Ahora, ¿qué pasa cuando el hidrocarburo se adhiere a otros cuerpos, ¿no? O forma de pronto partículas con densidad superior a la del agua? Bueno, ahí va a pasar algo que ustedes pueden ver en la figura, aquí en la parte inferior, va a suceder un proceso que se llama sedimentación. Entonces, esas partículas con densidad superior a la del agua van a hundirse hasta el fondo
en este proceso llamado sedimentación, ¿no? Entonces, son dinámicas interesantes que hay que entender, ¿no? Otro elemento importante de lo que podemos llamar el proceso de envejecimiento es la emulsificación del vertido, ¿no? Es decir, la incorporación de agua al hidrocarburo, que va a hacer que cambien las propiedades del mismo y sobre todo la cantidad presente en la superficie del mar, ¿no? Seguramente, y yo veía algunas fotos hace algunos días de varias notas de prensa del ministerio, en la que decía se ha hecho una visita y se ha visto esta especie de mousse, esta especie de crema un poco de chocolate, un poco marrón, ¿no? Justamente el contenido de agua de esas emulsiones es entre el 80 y el 90%. Y esas emulsiones son las que se llama la mousse, ¿no? La crema de chocolate, es una especie de emulsión gelatinosa de agua y aceite que se va a convertir como en unas especies de bolitas de alquitrán súper densas, semisólidas, que cuando uno lo ve parece que lo ve de cerca, parece que estuviera mirando el asfalto, ¿no? Tiene un aspecto muy similar al asfalto, ¿no? Entonces, esto es algo que es después de lo que ha sucedido, es normal encontrarlo en la zona, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas condiciones que también son muy importantes para la formación de emulsiones? Tenemos siempre el viento, es importante, pero en este caso particularmente la viscosidad del hidrocarburo. Entonces, ambas pueden llevar a que el volumen de la emulsión sea, por ejemplo, el doble del volumen derramado, ¿no? Entonces, por eso es que la mancha y lo que vemos puede ser bastante importante, ¿no? Entonces, otro de los procesos que puede afectar un vertido de hidrocarburo puede ser la biodegradación también, ¿no? Que es un proceso cierto lento, pero que es súper importante a largo plazo, ¿no? Ojo, hay otro tema también que hay que saber, que no todos los componentes de un hidrocarburo son degradados por los microorganismos, o sea, hay que tener en claro eso también, ¿no? Entonces, este es grosso modo una parte de todos los procesos que pueden ocurrir cuando hay un vertido de hidrocarburos en el mar, ¿no? Entonces, luego también hay que ver qué pasa en las playas y costas, ¿no? Que también es un aspecto muy importante, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando el hidrocarburo ya alcanza las playas y las costas? Se va a llevar hacia, pues, afloramientos o riscos por las olas, y acá va a haber una serie de particularidades que se van a dar y que básicamente son condiciones que hay que mirar, ¿no? El tamaño de las partículas, la profundidad del nivel freático, las características del drenaje de la arena de las playas va a determinar qué tanto hidrocarburo va a penetrar o no. Entonces, si tenemos una playa de arena más gruesa, va a haber como una especie de banco de arena más empinado, y esto se va a secar durante la marea baja, y esto va a hacer que ocurra un grado de penetración probablemente mucho más importante, sobre todo cuando se trate de hidrocarburos de baja viscosidad, ¿no? En cambio, el hidrocarburo por lo general se va a concentrar cerca de la marca de la marea alta. En cambio, si yo tengo una arena de grano fino, un poco como lo que tenemos aquí, esta arena va a permanecer húmeda básicamente durante todo el ciclo de la marea. Entonces, acá vamos a tener poca penetración, ¿no? Son escenarios completamente diferentes. Ahora, ¿qué pasa? Yo les decía las piedritas, las rocas que todavía están impregnadas de hidrocarburo. Bueno, con oleaje fuerte, las piedras de la superficie se pueden limpiar rápidamente por abrasión, pero si yo tengo hidrocarburos enterrados va a ser un poco más complicado, ¿no? Y dependiendo también de la viscosidad, los de baja viscosidad pueden ser lavados mucho más pronto en las playas que si yo tuviera uno de alta viscosidad, ¿no? Por eso es que ahora están utilizando inclusive lavado de rocas con chorros de agua a presión, ¿no? Y esto es algo que me parece importante mostrar, que tiene que ver con la variación del volumen de contaminantes desde el vertido inicial a su recuperación en la costa. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Porque en realidad el volumen del vertido varía inicialmente primero con la evaporación,
¿no? Primero, lo primero que se va es las fracciones más ligeras del hidrocarburo. Esto es lo que sucede en las primeras 24 horas desde el momento del vertido. Y obviamente depende del tipo de hidrocarburo. Yo les mencionaba 40% para ciertos crudos con ciertas características, ¿no? Los más ligeros. Ahora, si de pronto es un producto refinado como la gasolina, esa proporción no va a ser 40%, sino va a ser mucho más elevado. Y si fuera un producto mucho más viscoso, esto va a ser, la evaporación va a ser mucho más baja, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en esta figura? Partimos de un ejemplo, de un vertido de 1000 toneladas de hidrocarburos, ¿no? Hay que ver la primera columna empezando por el lado izquierdo, ¿no? Entonces, imagínense que yo considero una evaporación del 30%, es decir, que primero va a haber una eliminación de 300 toneladas, que es la segunda columna. Entonces, de estas 1000 toneladas iniciadas del hidrocarburo vertido, ¿no? Entonces, podemos considerar que va a haber una dispersión química, una dispersión natural también, y le podemos agregar 200 toneladas, que es la tercera columna. Y vamos a ver también que hay una parte de trabajos de recojo del petróleo vertido en el mar que podemos asumir que son 100 toneladas, que es lo que vemos en la cuarta columna, ¿no? Por lo tanto, eso hace que yo tenga una mancha residual de 400 toneladas, que lo vemos en la quinta columna, en la parte amarilla, ¿no? Entonces, si debido a las condiciones en el mar, oceanográficas, se produce esa mezcla significativa con el agua del mar y lo que yo les he comentado en las láminas previas, vamos a tener la emulsificación de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, ese proceso de emulsificación me va a dar como resultado una emulsión que yo voy a llamar water in oil, ¿no? En la que la proporción del agua puede superar el 80%, ¿no? Entonces, debido a esto, mi vertido puede alcanzar las 1500 toneladas, ¿no? Entonces, parto de un vertido de 1000 toneladas y debido a toda la dinámica, a la emulsificación, a la evaporación, a la dispersión, a lo que se logra recoger, y a esta emulsificación yo voy a hacer que finalmente tenga una variación del volumen de contaminante desde el vertido inicial, que puede ser X, y que probablemente a la parte final de recuperación yo voy a tener X más Y, ¿no? Y eso hace que ya no sea 1000, sino sea 1500. Y esto hay que también tenerlo en cuenta porque va a haber una variación del volumen, ¿no? Entonces, básicamente esto hay que tenerlo en cuenta, porque obviamente igual puedo lograr obtener un poco más, ¿no? De pronto puedo tener 3000 toneladas, inclusive ya no solo 1500, si yo tomo en cuenta los residuos y los sedimentos, ¿no? De pronto el agua va a ser 1100 toneladas y únicamente 400 serían de hidrocarburos, pero al final yo tengo 3000 toneladas en total. O sea, ahí hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿cómo se limpia, ¿no? O cómo, ¿qué se puede hacer? Que creo que es la principal preocupación de todo lo que hemos visto, lo que ha pasado. Bueno, hay una serie de sistemas y técnicas de limpieza de los vertidos de hidrocarburos que es importante mencionar, ¿no? Son trabajos además laboriosos, son trabajos que requieren un despliegue humano importante, son trabajos también costosos los que se están haciendo y los que se tienen que hacer para recuperar todas las zonas del litoral que hayan sido afectadas, ¿no? Entonces, por todo lo que ya hemos explicado. Entonces, a ver, inevitablemente en este tipo de eventos van a haber efectos adversos, ¿no? Igual cualquiera de los métodos de limpieza empleados va a implicar probablemente una afectación también aparte de la vida marina, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué tenemos como contención y recogida o colecta, ¿no? Entonces, si las condiciones del mar y las características del accidente lo pueden permitir,
El primer y más adecuado método, y es el que tiene que rápidamente implementarse, es la contención de un vertido. Es decir, limitarlo al área de este buque, en este caso, ponerle barreras que hayan sido diseñadas para tal efecto, y se va a recuperar con unas especies de espumaderas, que son sistemas que succionan y separan el petróleo del agua, que puede ser por centrifugación, porque se aprovecha que el agua es más pesada que el crudo, y por eso se expulsa por el fondo de un dispositivo que gira y el petróleo es bombeado por la parte superior. Puede ser bombeo por aspiración también, adherencia, tambor o discos giratorios que se introducen en la mancha para que el crudo quede adherido a ellos y luego se desprende rascando y el petróleo va quedando junto al eje de giro y eso es bombeado a una embarcación que recoge ese petróleo también, ¿no? Fibras absorbentes, que es la que se usan materiales plásticos oleofílicos, que son los que se adhieren al petróleo, que van a actuar como una especie de mopa, ¿no? Algo que absorbe el petróleo y luego eso se va a exprimir en la embarcación donde se hace la colecta y se vuelve a emplear para absorber mayor cantidad de material. Y también podemos tener brazos de barrido lateral, ¿no? Que es de pronto uno de los sistemas que se incorporó, digamos, que se sumó a este grupo de manera más tardía, que son como que unidades modernas en el sentido de que es un flotador que es remolcado por el costado del buque, que lo despliega y se aprovecha del flujo de agua generado y avanza sobre la mancha, ¿no? Entonces, esto también se recupera por una bomba y se envía a los tanques de almacenamiento de los buques, ¿no? Entonces, eso es como que digamos, lo primero que hay que hacer, claramente, desde el momento en que se produce el vertido, mientras más pronto mejor, porque ya una vez que ya pasó, ya pasaron las primeras 24 horas, ya claramente vamos a empezar a tener toda la serie de procesos de envejecimiento que ya expliqué en la primera parte, y esto va a hacer que se complique un poco más, ¿no? Y ya después de eso, pues vamos a tener que ir hacia las tecnologías básicamente o el tratamiento de las emulsiones, ¿no? Esta mousse que les he mencionado, que es importante que se pueda tratar, ¿no? Y esto es muy difícil. Tal vez la tarea más compleja es el tratamiento de las emulsiones, ¿no? Porque las emulsiones inestables las pueden separar, por ejemplo, por calentamiento hasta unos ciertos grados centígrados y eso va a permitir que el hidrocarburo y el agua se separen por gravedad, ¿no? Por ejemplo, en climas cálidos el calor del sol puede ayudar, eso está bien, pero sin embargo, si se trataran de emulsiones más estables, puede requerir que se usen compuestos químicos para descomponer una emulsión o también los de emulsificantes o desemulsificantes, ¿no? Que también tienden a bajar la viscosidad de la mayoría de los hidrocarburos y los hacen mucho más fácilmente bombeables, ¿no? Ahora, digamos que no existe ningún compuesto químico adecuado para todos los tipos de emulsión, ¿no? Y es por eso que muchas veces es necesario que se hagan pruebas en el lugar para determinar cuál es el agente más efectivo y sobre todo cuál es la dosis óptima, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un químico identificado para descomponer emulsiones, lo inyecto en el lado de entrada de una bomba y lo acoplo a una toma de succión, ¿no? Entonces, eso puede hacer que las emulsiones puedan ser parcialmente descompuestas si les aplico agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, si una emulsión tiene un contenido importante de agua y lo mezclo, por ejemplo, con arena, probablemente el contenido del agua puede ser reducido a la mitad y lo puedo devolver a la playa junto con la arena limpia que haya separado, ¿no? Entonces, eso ya es una segunda parte del tratamiento de las emulsiones. Otra de las técnicas que hay que, bueno, más que nada trabajos que hay que realizar, son las labores de limpiezas en las playas, ¿no? Las labores de limpieza en las playas, eso es tedioso porque obviamente lo que se va a necesitar son muchas manos, ¿no? Se tiene que lavar el material de playa con, pueden ser una serie de solventes, una serie de sustancias para liberar el hidrocarburo, también con agua, también se utiliza, utilizando mangueras a baja presión
porque lo que se busca es aflojar o sacar el hidrocarburo de los residuos contaminados, por ejemplo. Entonces sí es posible recuperar hidrocarburos a partir de ese material que encontramos en las playas que puede estar contaminado, ¿no? Entonces, la mezcla en realidad de agua y de hidrocarburo que resulta puede ser bombeada luego y puede ser separada por gravedad, ¿no? Entonces, como las playas son activos, valiosos en términos de recreación de la población, muchas veces las labores más inmediatas, y además porque es visible, se enfoca en contener el hidrocarburo y para eso se ponen ciertas barreras para evitar que el crudo alcance las playas, los acantilados, etcétera, ¿no? Pero bueno, es muchas veces, como en el caso que ha sucedido ahora acá en Perú, esto ha sido inevitable, ¿no? Entonces, pues la limpieza de playas arenosas es básicamente realizado por cuadrillas de personas que utilizan palas mecánicas y, y es así como hay que hacerlo, ¿no? Por eso es que se veía un número importante de personas que estaban trabajando allí. Otro tema importante, acciones importantes, las labores de limpieza de las aves petroleadas. No creo que esto ya lo mencioné, aquí es importantísimo tratar este tema también, porque una ave expuesta al petróleo va a tener un efecto importante en sus plumas, como es rompe la estructura de las plumas y eso hace que pierda su capacidad de vuelo y su capacidad de impermeabilización al agua y eso puede ocasionar una hipotermia y una deshidratación y sobre todo limitar su capacidad para poder alimentarse y sobre todo escapar de los predadores. Entonces, un tema importante es primero asegurarse que las personas que van a participar en estos trabajos tengan los equipos de seguridad básico, porque ese contacto con el crudo que impregna a las aves es nocivo para la salud. Por eso es que esto ha sido siempre un tema no para tomarlo muy a la ligera, más allá de digamos, las ganas que uno tiene de ayudar, esto es realmente un tema en el que hay que tratarlo con mucho cuidado, sobre todo en temas de seguridad, ¿no? Entonces, la manipulación de las aves tiene que ser lo estrictamente necesario, porque ya vienen con un estrés provocado por el crudo y eso inclusive puede acentuarse y provocar la muerte, ¿no? Entonces, hay consideraciones importantes para tener en cuenta en este aspecto, ¿no? Otro de los temas es el uso de dispersantes, ¿no? ¿Qué son los dispersantes? Los dispersantes son básicamente sustancias químicas que se parecen mucho a los detergentes, que lo que van a hacer es romper el petróleo en pequeñas gotitas, en emulsión, ¿no? Y con esto lo que se va a hacer es, se va a diluir los efectos del vertido y se va a preparar el terreno para que las bacterias empiecen la digestión de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, acá el punto clave es elegir bien la sustancia que se va a elegir como dispersante, porque, por ejemplo, las primeras que se utilizaron en los primeros accidentes hace muchos años eran muy tóxicas, ¿no? Y al final causaban más daños que el propio petróleo. Pero ya en la actualidad, obviamente, la tecnología ha avanzado, los estudios han avanzado y existen dispersantes de baja toxicidad que han sido claramente autorizados, ¿no? Y en este sentido hay una serie de dispersantes que son bastante bien conocidos. La primera generación, por ejemplo, era la generación llamada detergentes, ¿no? Son agentes tensioactivos, tienen hidrocarburos aromáticos superiores al 60%, ya luego llegaron a la segunda generación, los llamados convencionales, pero ya ahora la tercera generación, y si no hay una cuarta, ya más que nada los dispersantes llamados concentrados, ¿no? Son solventes orgánicos polares, hidrocarburos no aromáticos, etcétera, ¿no? Entonces están ya esto se conoce y inclusive ya se conocen cuáles son las dosis de dispersantes, ¿no? que se utilizan, la eficacia y la manera sobre todo en la que hay que aplicar, ¿no? Hay algunos que se aplican sin dilución, otros se aplican
también desde diluidos, otros desde embarcaciones, otros inclusive desde aeronaves. Esto va a depender un poco de cómo está el evento en realidad, ¿no? Entonces aquí sobre los dispersantes hay que ver básicamente qué sustancias se utiliza y qué tan eficaz es esto para una claramente realidad muy particular de cada uno de los derrames, ¿no? Nosotros podemos ver allí en la figura cómo actúa esta sustancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí vemos que está aplicada a partir de un avión, hay una dispersión inicial, lo que permite la colonización por parte de las bacterias y eso facilita posteriormente la degradación y bueno, poco a poco esto va ayudando a diluir los efectos del vertido y esto puede hasta cierto punto cumplir un poco con los objetivos que se buscan. La biodegradación, sabemos ya que en la naturaleza existen microorganismos que se alimentan de hidrocarburos y los van a transformar en otras sustancias que no son contaminantes, ¿no? Ahora, esto puede tomar mucho tiempo, cierto, pero son procesos naturales que se pueden acelerar más que nada aportando nutrientes, aportando oxígeno que puede facilitar que se multipliquen las bacterias, ¿no? Ahora hay otro de los temas pronto interesantes que es la incineración, ¿no? Interesantes, digo, hay que mirarlo siempre con pinzas, ¿no? Porque en algún momento, y algunos todavía dicen que quemar el hidrocarburo o el petróleo derramado es una forma muy eficaz de hacerlo desaparecer, ¿no? En escenarios óptimos se podría eliminar hasta un porcentaje muy elevado, que es el 95% del vertido, sobre todo cuando está muy focalizado y está sobre todo en las primeras horas, ¿no? Pero obviamente es un método que tiene un gran problema, es que produce cantidades importantes de humo negro, de humos, en realidad, que puede ser que esto sea un problema, ¿no? Y tiene además un alto contenido de partículas. Por eso es que algunos preconizan esto, sobre todo para zonas muy lejanas de las poblaciones y muy lejanas de las ciudades, cuando es realmente en mar abierto, ¿no? Y hay digamos, otra manera de limpiar eso que consiste en no hacer nada, obviamente, sobre todo en los vertidos en medio del océano. Muchas veces se preconiza también que por ser limpieza difícil, la limpieza puede ser poco eficaz. A veces se dice, y sobre todo que no sea considerable la cantidad, que no es una opción en lo que ha pasado aquí, obviamente, pero algunos preconizan que a veces es mejor dejar que la acción de las olas, la fotooxidación, y otras acciones naturales terminen dándole una solución al problema. E insisto, esto no es una solución con lo que ha pasado aquí, pero digamos que algunos pueden recomendar esto en situaciones muy particulares, ¿no? Y ya finalmente, para ir cerrando, técnicas de estabilización y eliminación de hidrocarburos, ¿no? Porque además recuerden que en este caso vamos a tener una serie de tierras, vamos a llamarlo así, con hidrocarburos. Entonces, también es importante entender qué va a pasar con todos estos residuos, ¿no? Entonces, una alternativa de eliminación que se hace cuando no se puede recuperar el hidrocarburo es prácticamente el vaciado para relleno de tierras, ¿no? Entonces, en algunos países, obviamente, no sé si lo están haciendo acá, yo creería que no, los materiales destinados para el relleno deben tener un contenido máximo de un 20% de, de un 20% de un 20% de hidrocarburos, ¿no? Entonces, los sitios en realidad deben estar localizados lejos de estratos, con fisuras, para evitar el riesgo de la contaminación del agua. O sea, esto realmente se tiene que dejar en un lugar apropiado, ¿no? Yo entiendo que acá se está dejando en un relleno de seguridad, eso está muy bien porque tiene que hacerse en ese sentido, se tiene que asegurar que todo lo que se recupere, todos los materiales que se recuperen, tiene que estar dispuesto adecuadamente, ¿no? A veces, por ejemplo, se puede
básicamente pensar en que se puede eliminar estos materiales junto con residuos domésticos, por ejemplo, pero acá hay que tener en cuenta que la degradación de los hidrocarburos puede ser lenta porque puede ser que falte oxígeno, ¿no? Justamente en esos escenarios, ¿no? Ahora, por ejemplo, se usan sustancias como la cal viva para aglutinar la arena que pueda tener hidrocarburos, siempre y cuando no tenga importantes desperdicios, y así se puede formar un producto inerte y se evita que el hidrocarburo filtre, ¿no? Entonces, acá la arena contaminada básicamente se puede utilizar para algunos, por ejemplo, rellenos de tierras, construcción de caminos, pero se requieren propiedades muy específicas y un control de los contenidos máximos de hidrocarburos. Como yo repito, acá no necesariamente es algo que se va a hacer, yo tengo conocimiento de que se está disponiendo en un relleno de seguridad, que es uno de los mejores escenarios, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que yo les quería comentar hasta hoy, para esta presentación. Muchas gracias. Ok, muchas gracias por la ponencia, por toda la información que nos ha proporcionado. Y bueno, vamos a ver si hay consultas, dudas referente a este webinar. Bueno, me parece que no veo ningún tipo de consultas por el Facebook Live y tampoco por este medio, por el chat. Entonces, a menos que de repente alguien se anime a última hora. Y si no, pues de todas maneras agradecerle a la doctora Juliana Becerra por su participación y recalcarles que el día de mañana se está realizando un simposio donde también va a formar parte la doctora Juliana y está organizado por la Universidad Cayetano Heredia y es sobre el derrame del petróleo en la costa peruana. Se los he dejado en el chat para mayor información de aquellos que quieran participar. Creo que Tengo una hay consulta, una sí. consulta, ¿no? Sí, quisiera saber si es factible el uso de nanomateriales. Yo sí he visto información sobre uso de nanomateriales para limpiar derrames de petróleo, ¿no? He visto algunos enfoques que se han estado dando, por ejemplo, creo que hubo una investigación hace muchos años en Singapur, que lo que busca es más que nada, por ejemplo, crear una especie de moléculas muy especiales que pueden hacer que el petróleo en el agua se convierta como en una especie de gelatina, ¿no? Y entonces una vez que le agregas esa sustancia, pues básicamente en el contacto van a crear una especie de red y van a atrapar el petróleo en una especie de gelatina, ¿no? Entonces la gelatina que va a hacer va a flotar a la superficie. Y una vez que flota a la superficie, esa gelatina que atrapa el petróleo lo puede sacar del agua, ¿no? Entonces había visto que se estaban haciendo este tipo de estudios y eso es básicamente producto, esos materiales o ese tipo de sustancias que van a permitir convertir esto en gelatina, viene de la nanociencia, ¿no? De los nanomateriales, ¿no? Porque con eso que se puede conseguir propiedades específicas, ¿no? Entonces, ese nuevo tipo de materiales puede hacer de pronto de que se puedan plantear algún tipo de soluciones más creativas, ¿no? Porque hay claramente una necesidad, ¿no? Entonces, hay varios estudios que se han venido dando, pero eso es básicamente como y hay otros también materiales que hacen como que de pronto una esponja, ¿no? Una super esponja que puede absorber muchas veces su peso, pero en petróleo, ¿no? Y eso también puede ser, por ejemplo, obtenido a través de nanomateriales, ¿no? Se llaman las nanoesponjas, ¿no? Hay varios temas bastante interesantes, ¿no? Ok.
hay otra consulta que menciona la señorita Milagros. ¿Qué técnica sería más factible y cuál sería el porcentaje de recuperación? A ver, yo siempre digo que digamos, no hay una única receta, ¿no? Depende mucho del evento, depende mucho de la cantidad del vertido y sobre todo depende mucho del momento de la acción, ¿no? Si sucede el evento ahora, en este momento, y se actúa rápidamente y se despliega el sistema de contención, probablemente podamos recuperar eso rápidamente. Creo que en Ecuador hubo un evento hace algunas semanas también y creo que rápidamente pudieron contenerlo y eso no fue a más. Pero si no se logra contener en los primeros minutos, horas, que son vitales, pues obviamente el trabajo va a ser más duro y va a depender también de dónde haya ocurrido esto, ¿no? Particularmente nosotros tenemos súper complejo por la extensión, por la cantidad, por la dinámica de los vientos, y esto ha llegado a lugares en los que ahora sí hay que hacer un trabajo bastante complejo, ¿no? Y lo que se tiene que recuperar es importantísimo, hay cantidades importantes de esto. Creo que hay otra pregunta también. Sí, hay otra consulta con referente, la señorita Aime dice que por su zona recolectaron cabello para limpiar el mar. ¿Qué tan Ujú. efectivo es el cabello como solución? Ahora, lo del el cabello, justamente, esto es, yo les mencionaba que estaban estas técnicas de básicamente esta especie de tratamiento que se le da con algunas sustancias que puedan básicamente recuperar, puedan captar este petróleo o materiales que puedan captar este petróleo, pero claramente el cabello lo puede hacer, ¿no? El tema con el cabello es que las pruebas que se han hecho han sido más que nada hechas a nivel de a ensayos a pequeña escala, ¿no? Yo diría escala piloto o inclusive escala laboratorio, ni siquiera piloto, laboratorio, o sea, de que pueden captarlo, lo pueden captar, pero la gran pregunta es a escala real, siempre tiene que hacerse pruebas adicionales y en este caso no, para un evento de esta naturaleza pues había muy pocas referencias, ¿no? Entonces eh, no se tienen resultados concretos sobre esto. Yo sé que han habido algunos colegas que han estado haciendo algunas pruebas, pero no es nada concluyente todavía, ¿no? Entonces, me parece que para un escenario como esto se requieren medios ya probados porque más tiempo pasa y los impactos son cada vez mayores, ¿no? Si de pronto la tecnología yo hubiera hecho todas sus pruebas y se hubiera probado de que funcione y se hubiera desplegado rápidamente, quién sabe si hubiera podido ser bastante eficaz, ¿no? Pero en el estado actual de las cosas no representaba una alternativa, ¿no? Hay creo que otra pregunta. Sí, Sí, acá veo hay, otra. hay, adicional a ello, hay una pregunta también por Facebook Live y preguntan, doctora, ¿qué recomendaciones para los bañistas? Los bañistas, yo creo que hay que esperar las indicaciones de las autoridades. Creo que eso es lo más importante porque, como yo le repito, esto puede tomar tiempo y todo esto va a depender en función de los monitoreos posteriores a los trabajos de limpieza, ¿no? Yo creo que pueden ser años. Es bastante difícil de saber ahora. Yo creo que todavía entendía que las autoridades, tanto EFA y MARPE y otras autoridades están tomando muestras para hacerle un seguimiento, ¿no? Entonces ahí yo creo que va a ser importante conocer la evolución de las concentraciones de hidrocarburos y de otras sustancias en el mar y también pues obviamente ver cómo la fauna marina, la flora y fauna marina se está recuperando. Creo que hay varios indicadores biológicos también que nos pueden decir cómo se está recuperando
estas zonas, ¿no? Pero yo creo que hay que esperar que las autoridades nos digan cómo el tema ha ido evolucionando, ¿no? Ya ha pasado más de un mes todavía, de lo que he leído, todavía están en labores de limpieza y después ya vamos a pasar a la segunda fase en la que ya esto debería haberse quitado la parte más importante y después ya hay que hacerle el seguimiento a estas acciones, ¿no? Ok, justo en esa misma línea hace consulta en base a lo expuesto y a la magnitud de este derrame que según las instituciones refirieron que habría alcanzado aproximadamente 11.000 hectáreas de área, ¿este impacto en flora y fauna serían irreparables? Porque están refiriendo, uy, perdón, se fue Sí, sí, lo estoy leyendo. Ajá, Dice, están refiriendo que en serían, unos meses ya el problema estará problema estaría resuelto. resuelto. Yo creo que lo que podemos mirar ahora son las experiencias de eventos no vamos a decir iguales, porque creo que iguales no han habido, cada uno, como les digo, tiene sus propias particularidades, pero eventos grandes, de pronto de magnitud similar, nos hablan de años, ¿no? Nos hablan de años, nos hablan de un poco más de 10 años, para que vuelva a tener digamos, un estatus bastante similar al que hubo antes del evento, ¿no? Seguramente más de 10 años, yo creo, o sea, se puede limpiar, se puede quitar la parte visible, pero vamos a ver si ese microcosmos que estaba antes del derrame vuelve al estado o se recupera a un estado similar al anterior. Y eso, pues más allá de eso requiere una serie, como repito, de análisis y de vigilancia para ver cómo esto va evolucionando, ¿no? Que eso es la parte que nosotros no la podemos manejar ni visibilizar. Ok, gracias, doctora. Y efectivamente, bueno, ya lo que acaba de mencionar responde a la pregunta que realiza Juan con referente al tiempo, ¿no? De recuperación de las playas a lo que era antes. O sea, de que vamos a ver las playas más limpias, las vamos a ver. Yo creo que sí, eso es lo primero que vamos a ver, pero a nivel micro, ¿no? Creo que esa es la pregunta, ¿no? Creo que es una gran incógnita por ahora. Creo que la empresa ha anunciado que en marzo iba a terminar de limpiar. Veremos cuál es el estado de las playas y de los ecosistemas en la zona en el momento en que ellos dicen haber limpiado y después tiene que haber un seguimiento en el tiempo para ver cómo va la evolución, ¿no? Y para eso hay indicadores que nos van a, biológicos y físico-químicos que nos van a decir cuándo es que estas playas pueden nuevamente ser utilizadas como medio recreativo, ¿no? Ok, ¿y se le cortó? Me parece. No, acá estoy. Ah, ya sí, se le escucha. Ok. Y la última consulta que mencionan es con referente a la limpieza en los zócalos marinos. ¿Existe limpieza en los zócalos marinos? Es mucho más complejo ir hacia allá. Ahora hay que ver un poco, yo les explicaba los mecanismos de sedimentación, ¿no? Que finalmente es lo que menos va a ir hacia abajo, es lo menos, ¿no? Normalmente el grueso, vamos a llamarlo así, yo creo que se va a poder recuperar y pues debido a todos estos procesos, pues básicamente se va a poder recuperar el grueso y aquellos que no se puedan recuperar por acción del hombre o con alguna técnica conocida, pues la naturaleza también con su capacidad de resiliencia va a hacer su trabajo, ¿no? Que va a tomar mucho más tiempo, seguramente que sí. Pero ya muy hacia abajo, de manera muy profundidad, probablemente hayan sedimentos que se queden, pero además también hay procesos de agitación debido a las corrientes y probablemente una parte de aquellos sedimentos vuelvan a la superficie también en algún momento, ¿no? Son procesos tan complejos que también se pueden dar, pero probablemente pueda tomar un poco más de tiempo, eso va a depender de varios factores.
Ok, doctora, muchísimas gracias. Ya no hay más preguntas. Muchas gracias nuevamente por su ponencia. Agradecerles a todos los participantes y invitarles nuevamente a que estén atentos a los webinars futuros y a los simposios que seguramente formarán parte de la Universidad Cayetano Heredia. Muchas gracias y muy buenas noches con todos. Hasta luego. Muchas gracias.